Bien, ahora sí, iniciamos. Vamos a hablar hoy básicamente del Asian Session Liquidity, ¿sí? O el rango operativo que nos brinda Asia. Es muy importante entender este tema porque con esto básicamente logramos tener entradas muy buenas, pero sobre todo porque nos ayuda a nosotros a fusionar lo que tiene que ver algoritmo y tiempo, es decir, al menos horario de sesión y lo que el algoritmo, en este caso el LIDA o Smart Money, viene haciendo. ¿Listo? Esto nos va a ayudar bastante, créanme que sí, esto nos va a servir muchísimo como tal. Ahora bien, ¿esto qué es? El ASEAN Session Liquidity significa o es más bien la acumulación o más bien la acción del precio que hace el mercado durante la sesión de Asia. Esto lo vamos a ver en el gráfico ahora. Que hace durante Asia, que dentro de lo normal, como sabemos, es una consolidación, ¿cierto? Debido a que Asia genera muy poca volatilidad. Teniendo presente que se supone, ¿cierto? Y se supone no, realmente es así, los mejores horarios para operar, al menos lo que tiene que ver con el mercado Forex como tal, tiene que ver en los horarios de Londres y los horarios de Nueva York, porque realmente tiene mayor volatilidad y lo que nosotros queremos es aprovechar la volatilidad, que traducido en pocas palabras es movimiento, ¿cierto? El precio hace movimientos bastante interesantes en Londres y Nueva York y nosotros queremos estar montados allí como tal. Ahora, la gran mayoría de veces que, que Asia, que el mercado en la sesión de Asia crea esta consolidación, por supuesto es por la poca volatilidad que hay, esa consolidación suele ser muy manipulada la gran mayoría de veces. No, ojo, no es una regla, recuerden que trading nada es regla, pero la gran mayoría de veces suele ser manipulada como tal y esto sucede que en el horario de Frankfurt, sí, Frankfurt abre una hora antes de Londres, sí. O en la sesión de Frankfurt, que abre una horita antes de Londres, allí vemos que manipula y suele básicamente hacer un barrido, ya sea al low o al high, que haya dejado dicha consolidación de Asia, ¿cierto? Entonces, cuando el precio, permítame un segundo, cuando el precio hace esa consolidación, perdón, sí, en Asia hace la consolidación, en Frankfurt viene y barre ya sea el low o el high, luego vamos a ver ya sea en Londres o en Nueva York que el precio va a intentar barrer el otro lado. Es decir, que por ejemplo, si el barrido fue a la baja en la sesión de Londres, casi siempre en la sesión de Londres, vamos a ver que el precio trata de irse y barrer entonces, en este caso, el alto, por cierto, viéndonos al ejemplo. Bien, ahora vámonos a los dibujitos. Como siempre, les preparo unos dibujitos para que lo puedan tener allí como tal. Bien, aquí está toda la parla que les estaba echando. Entonces, resulta que el mercado, como vemos acá, ¿cierto? Básicamente se puede decir que esto sería el movimiento de mercado antes de llegar a la sesión de Asia. Este sería nuestro rango de Asia, ¿cierto? Por supuesto, esto es puro dibujo y como sabemos, no se va a ver en el mercado tan perfecto como se ven los dibujitos. Eso es algo que hay que tener presente, pero nos ayuda a entender. Entonces, en Asia nos hace toda esta acumulación, que esta acumulación traducido es una IRL. ¿Qué quiere decir? Liquidez interna de estructura de mercado, ¿cierto? Allí entendemos eso como tal. Ahora, viene el mercado, perdón, viene el mercado y en lo que es en la sesión, habíamos dicho que en la sesión de Frankfurt, que suele abrir una horita antes de Nueva York, perdón, de Londres, viene y manipula. Haga de cuenta que esta es la sesión de Frankfurt, este que usted está viendo acá. Entonces, ¿qué hace en la sesión de Frankfurt? Viene y manipula. Esa manipulación, como les decía, muy a lo normal suele ser para barrer ya sea nuestros highs o nuestros low, ¿cierto? Eso es algo que debemos de tener muy presente. Ahora bien, ¿qué sucede? Luego de eso, luego de eso, aquí en este impulso, el mercado nos puede estar dejando nuestros posibles POI, ¿cierto? Ya esa clase la vimos. Entonces, cuando el mercado hace barrido, en este caso, por ejemplo, en el que el barrido lo hizo a favor o en contra del low como tal, esperamos que el precio nos llegue a una posible zona de nuestro POI y trataremos de buscar entrada. Ojo que en este ejemplo me estoy refiriendo en este caso a una entrada por riesgo. Ahora, si yo no quiero una entrada por riesgo, es lo mismo, tengo mi POI y en temporalidad menor, ¿cierto? Me voy a buscar mi posible entrada, ¿cierto? ¿Qué quiero ver en temporalidad menor? Lo que ya habíamos visto, un CDC, un cambio de carácter, ¿cierto? En temporalidad menor
que me permita a mí tener una entrada. Take profit lo vamos a tener dentro de lo normal, pues puede ser acá, en nuestro último, en este caso, en nuestros últimos high, perdón, más cercano o nuestro strong high, que sería este de acá, ¿cierto? Yo en lo personal casi siempre me voy acá, en estos casos. Ahí tendríamos nuestra entrada, básicamente, por dibujito estaría chévere la cosa. Bien, de esta forma se vería básicamente una posibilidad de un movimiento hacia la alza, ¿cierto? Ahora, como vimos, manipuló y barrió la liquidez que se encontraba por debajo de todos los lows que había creado acá. ¿Qué vino a hacer? Luego en Nueva York, básicamente, Nueva York hizo lo que es el barrido de todos los high por arriba. Ahora, en el movimiento bajista, básicamente, simplemente a lo contrario, nos genera manipulación, ¿cierto? Hagamos de cuenta que esta es la apertura de Frankfurt, aquí así más o menos, una horita antes de London, por supuesto, ¿cierto? De esa forma, pues, lo estamos viendo. Entonces, ¿qué vemos? Que el precio, lo primero que hace es que genera, dentro de lo normal, viene saliendo de un impulso que lo está generando o lo está dejando Nueva York, ¿cierto? Entramos a la acumulación que tiene básicamente en el rango de Asia, en el rango de Asia como tal, y luego allí vemos que en Frankfurt hace la primera manipulación o el primer barrido como tal, ya sea, como lo dijo ahorita anteriormente, ya sea en contra de los high o en contra de los low. Luego esto viene y nos puede dejar, con esta manipulación nos puede dejar nuestros posibles points, ¿cierto? Vuelvo y lo digo, pongo el ejemplo. Puedo tratar de buscar una entrada por riesgo, es decir, entrada enseguida por mercado. Cuando veo, programo mi entrada y digo, bueno, aquí hay unos points interesantes, ya sabemos las reglas de los points, los determino y puedo tratar de buscar una entrada allí. O si no, simplemente con el barrido que hace, con toda esta fuerza hasta que llega a Nueva York, haga de cuenta que a partir de aquí todo esto incluye London y incluye Nueva York. Entonces te dice un ejemplo, ya aquí en Nueva York alcanzó a llegar hasta acá, ¿qué tiene que hacer ahora? Si ya me barrió los lows, perdón, los highs en este caso, siempre tenganlo presente, esto es una IRL, no lo olviden, liquidez interna, no lo olviden. Eso es importante para que puedan tener claridad. Entonces, si ya nos barrió nuestros high, ¿qué falta que invalide ahora? Nuestros low. Entonces, tengo dos opciones, entro por riesgo, que sería una entradita acá, o entró por confirmación, ¿cierto? Por confirmación, ¿qué es? Lo que llamaría básicamente como una entrada por los famosos shot, ¿cierto? Lo que les decía ahorita, cambio de carácter, busco una temporalidad menor y trato de tener mi entrada. TP básicamente puede ser a nuestros strong highs en estos casos, o perdón, strong low, no sé qué me pasa hoy. Y allí tendríamos nuestro TP. Chicos, hasta aquí. ¿Tienen dudas? ¿Inquietudes? ¿Está claro? ¿Se les es confuso? Antes de irnos, obviamente, a buscar los ejemplos en el gráfico. ¿Se entendieron? Sí está claro, entonces. Bien, perfecto. Sí. No quiero que si se me confunden, pregúntenme para la idea que estamos aprendiendo, ¿cierto? Un repaso muy rápido, ya saben, esto sería básicamente el impulso que nos está dejando, perdón, lo que es la sesión, donde podemos ver el inicio de sesión. Ya les voy a mostrar este indicador. Yo utilizo este indicador como tal que me ayuda a ver a mí, al menos yo lo tengo configurado para el tema de mis sesiones en las Kilson, que ya les voy a hablar un poquito de las Kilson. Entonces, un repaso, ya sabemos el impulso, ya sea alcista o bajista, nos lo estaría posiblemente dejando Nueva York. Entramos a la sesión de Asia, que dentro de lo normales suelen rangarse en la sesión de Frankfurt. Si tengan presente que dentro de lo normal es en la sesión de Frankfurt, suele el precio venir, invalidar ya sea nuestro low o nuestros high como tal. Por supuesto, vuelvo y digo, como no hay regla específica, puede ser en la sesión de Frankfurt o algunas veces lo haces en la sesión de Londres, no pasa nada. El punto es que usted tiene que fijarse que el precio invalide, ya sea su low o su high. Luego de eso, ¿qué faltaría? Básicamente tratar de buscar nuestras entradas aquí donde nosotros ya tenemos que trabajar. Sí, este sería mi rango operativo, todo este que está aquí, ¿cierto? Entonces yo todo este rango debo tratar de buscar mis points, ya sea por entrada de riesgo, que simplemente es que programo en los mejores points, mi decisional o mi extremo y entro, o espero por confirmación, que ya eso también lo vimos ya.
Simplemente, no hay que complicarnos la vida, el trading es así de sencillo. Cuando sabemos las reglas, simplemente hay que seguirlas y a cumplirlas. Si me salta el stop, feliz y agradecido, y si me voy a un TP, feliz y agradecido. Nunca me voy a salir de las reglas, eso es todo. Bien, entonces, vámonos un momentico al mercado. Entonces, como les decía, yo utilizo este indicador, este, lo pueden buscar así, Forex Trading Session, y yo lo tengo organizado para mis Kilson. ¿Qué son las Kilson? Las Kilson son las 3 primeras horas de las aperturas de cada sesión. ¿Listo? Entonces, como a mí me gusta mirar el mercado en las Kilson, y al menos yo si voy a operar Londres, yo no voy a pasarme toda la noche operando Londres, y si voy a operar Nueva York, tampoco quiero pasarme toda la mañana operando Nueva York, y si voy a estar en Asia, pues tampoco voy a estar desde que Asia abre, operándola como tal. Entonces yo no voy a estar haciendo eso. Yo quiero trabajar en los horarios más volátiles básicamente de cada sesión, que son las primeras 3 horas. O estas primeras 3 horas también se le conoce con otro nombre como las zonas OTE o los horarios OTE, es decir, donde mayor fuerza suelen tener los mercados. Los mejores OTE para mí en lo personal son los de Nueva York, por supuesto. Entonces yo lo tengo de esta forma, le pueden tomar un screenshot para que lo tengan allí. Ya los colores, pues es al estilo de cada uno. Yo así lo tengo yo, configúrenlo como ustedes quieran, claro está, ¿sí? Yo lo dejo de esta forma para siempre tener presente básicamente las 3 primeras horas de cada sesión. ¿Listo? Bien. Dicho esto, ahora sí vamos a tratar de ver los ejemplos en el mercado un poquito. Ahora, tengamos presentes las temporalidades. Resulta que si yo estoy, por supuesto, en una hora, el rango que yo voy a estar viendo de Asia, por supuesto que es un rango muchísimo más pequeño, ¿cierto? Por el horario, obviamente. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Pues bajarme de temporalidad y en mi temporalidad vamos a retroceder por acá para ver si encontramos unos 2, 3 ejemplos para que les pueda quedar un poquito claro. Entonces, acá, por ejemplo, muchas veces van a ver el mercado así, por eso es que siempre les he dicho, nunca se basen y crean que lo que se les está enseñando es una regla, porque entonces, yo no vi eso igualito a como lo explicaron, entonces, ¿cómo hago? No, trading nada es una regla. Entonces, miren lo que se supone que el mercado en Asia es simplemente consolidación, que vemos aquí un impulso, ¿cierto? Aquí viene con un impulso bastante, digamos, fuerte, ¿cierto? Entonces, de ahí ya vamos matando mitos básicamente. Es que tiene que ser un rango. No, pues normal, estamos hablando de una probabilidad, ¿cierto? Estadísticamente, miren acá, ¿qué hace el mercado desde acá? Básicamente trabaja básicamente con un impulso, ¿sí? Básicamente nos está trabajando con un impulso. Vamos a buscar. El mercado nos tiene que mostrar lo que queremos ver. Si ven acá, por ejemplo, ya aquí nos cambia un poquito más el escenario, a pesar de que hubo un poquito más de fuerza tratando de manipular. Miren, si vemos como el mercado no todas las veces lo vamos a ver 100% enrangadito como se supone, dicen allá afuera que tiene que ser, por eso les decía los dibujitos, en todos los dibujitos se ve todo muy chévere. Ahora, si ya nos vamos acá, por ejemplo, miren que acá sí podemos ver un Asia muchísimo más enrangado. Time frame de 5 minutos, claro está. Por ejemplo, un Asia mucho más enrangado, ¿cierto? Con mayor rango como tal. ¿Sí? Aquí básicamente tenemos la apertura de Londres, vea. ¿Y qué hace? Se supone que una horita antes hubo la de Frankfurt. ¿Hubo la manipulación? No, porque necesitaríamos para que se completara la manipulación, tan siquiera que hubiese estado por debajo de este último low. ¿Dónde hubo la manipulación? Básicamente la invalidación del low, la hubo en la sesión de London, ¿cierto? Ahora, ¿regresó al punto? No, por eso es que les decía, no es una regla. Miren acá. Aquí sí estamos enrangados, ¿cierto? Nos hace nuestro rango. Miren cómo, perdón, miren cómo básicamente en la sesión de London viene y manipula hacia la alza, ¿sí ven? Cómo manipula en London hacia la alza. ¿Y qué hace para Nueva York? Ya aquí en Nueva York, vean la apertura de Nueva York, a partir de la sesión de Nueva York, el mercado viene y manipula hacia la baja, ¿cierto? Para luego irse hacia la alza. Ahora, ¿nos invalidó nuestros high? Sí. ¿Nos invalidó nuestros low? Sí.
Ahora bien, las entradas, que aquí es donde viene entonces, y bueno, ya vi más o menos cómo es la cosa y cómo es el tema de las entradas. Bien, chicos, miren, se supone que por teoría nosotros vamos a tratar de buscar en todo, perdón, en todo este rango que está acá, en todo este rango que nos está dejando el mercado, queremos buscar una posible entrada, un posible point. ¿Qué es lo que debemos hacer? Repasar las reglas de los point y tratar de identificar nuestro point de forma correcta, ¿cierto? Yo en lo personal, por ejemplo, ¿dónde está un point interesante acá? Mírenlo aquí, ¿cierto? Al menos en cuanto a lo que tiene que ver con sí, aceleración y eh, ineficiencia, estamos bien. Y luego tenemos la ineficiencia acá, pero luego vemos que baja y esto es liquidez, ¿cierto? Liquidez interna como tal. Ahí tenemos nuestra liquidez interna. Acá tendríamos en su momento nuestra ineficiencia o nuestro imbalance, ¿cierto? Ya como es de sencillo identificar todo, ¿sí? ¿Dónde vino el precio? Vino el precio, se metió acá, no hubiese activado ese, claro está, una orden o una entrada por riesgo y nos hubiese sacado, claro, nos hubiese sacado, pero hay que tener presente que se supone que era un trade que ya teníamos un 1 a 3, se supone que no lo hubiésemos perdido, nos hubiese sacado en break, ¿cierto? Donde realmente potencialmente estuvo muy bueno para haber buscado un trade, miren acá. Miren cómo el mercado ustedes le que tienen que meterle el ojo y entrenar mucho el ojo, ¿sí? Entrenar muchísimo el ojo y así ustedes. Miren, por ejemplo, acá, el mercado en esta zona de acá, quizá en una temporalidad muchísimo menor, aquí así, miren, en este pequeño bloquecito, teníamos básicamente una posible entrada que haber cogido esta, pero yo lo más probable es que hubiese quizás entrado como en esta porque es la más clara que yo veía en ese momento. Claro, está yo, Einar Arango. Cada quien. ¿Cómo identificar un V y un imbalance? Bien, mira, los order block tienen una regla. Por ejemplo, esto es un order block que está acá, tiene una regla. Y los imbalances o las ineficiencias básicamente son esto. Voy a agrandar esto aquí rapidito y te puedo mostrar. Mira, aquí lo puedes ver, esto es una ineficiencia. Todo este espacio que está de mecha a mecha, desde esta mecha hasta esta otra mecha de esta otra vela, eso viene siendo nuestras ineficiencias, todo esto que está acá. O imbalance, que al final es lo mismo. ¿Sí? Eso. Entonces, por ejemplo, acá tenemos desde esta mecha hasta esta mecha, tenemos ineficiencia. ¿Sí? Esto principalmente nos ayuda a nosotros para saber dónde el precio básicamente va a regresar para hacer un precio de forma eficiente, que eso es lo que hace el LIDDA. ¿Sí? Sobre todo las ineficiencias nos ayudan para eso como tal. Un order block básicamente tiene unas reglas, como lo decía, tiene que tener barrido de liquidez por arriba, tiene que tener básicamente un quiebre de estructura como tal para que sea válido como un order block como tal. Por ejemplo, acá, este sería un order block. Me gustaría, por supuesto, que hubiese tenido más cuerpo, pero sirve para el ejemplo, ¿sí? Tiene barrido de liquidez por arriba, tiene quiebre de estructura por acá abajo como tal. Adicional a eso, ¿qué tiene? Tiene ineficiencia internamente, todo esto de acá hasta su momento, por supuesto, antes que el precio fuera a regresar, tiene toda esa ineficiencia como tal y esto nos podría servir como un order block. Luego, vuelvo y lo digo y lo reitero, no sirve más cuando tiene mayor cuerpo. En este caso, solamente para poner un ejemplo y te recomiendo que vayas a el canal de YouTube donde está un video donde sí explicamos bien la toma de los order block como tal y explicamos cómo se pueden tomar. Bien, entonces retomemos acá. Volvemos a lo mismo, la repetidera. El trading es eso, repita, repita, repita hasta que usted mate todas las dudas que tiene. ¿Listo? Entonces, tenemos nuestro rango. Obviamente no tienen que estar encerrando eso. Eso es para casos de este ejemplo. Nuestro rango. ¿Qué hace el mercado? En London viene, invalida todo esto, ¿cierto? Toda esta que sería nuestro low, o en este caso se traduce a liquidez como tal, interna por supuesto, lo que hablábamos ahorita, la IRL, que sería esta. Entonces, neutraliza, yes. Entonces, ¿qué hace el mercado? Viene, se mantiene por acá abajo, se mantiene por acá abajo. ¿Qué hace en London? En Nueva York, perdón. Vemos cómo para la sesión de Nueva York busca como tal neutralizar, ya había neutralizado los low, busca neutralizar el high,
¿cierto? Así de sencillito, así de sencillo como tal. ¿Qué decíamos? Que acá en el impulso que viene dejando el mercado, podemos tratar de buscar nuestra posible zona de entrada, ¿cierto? Y podemos pegarle una chequeada al precio por acá, a ver qué tiene. No sé si en esta WITS hoy estuvo en la entrada, la verdad, simplemente ya aquí a manera de especulación, no lo tomen como un criterio 100% puesto, es para ejemplo, pudo haber estado la entrada aquí en esta WITS posiblemente, ¿cierto? Pero es para que ustedes logren entender cómo pueden buscar ustedes sus posibles entradas. Esto por entradas de riesgo, porque recuerden que el otro tipo de entrada que podemos buscar es por confirmación, ¿cierto? Un cambio de carácter. Chicos, hasta aquí. ¿Tienen dudas, inquietudes? ¿Si les está quedando claro o los estoy confundiendo? Recuerden, identificamos nuestro rango o básicamente pues lo que el mercado hizo allí. Vemos cómo el mercado eh, neutraliza ya sea el low o el high y luego tratamos de buscar nuestra entrada. Ahora, tengan presente una cosa, no necesariamente tienen que buscar las entradas solamente en Nueva York, no. También las pueden buscar en Londres. Si usted logra identificar usted un buen punto de entrada con la manipulación que está haciendo en Londres, métase, no pasa nada. Y más si usted la está esperando por confirmación, muchísimo mejor, porque usted entonces ya en este caso no está entrando por riesgo, sino esperando un cambio de carácter y usted se está metiendo al mercado. Perfecto, no pasa nada. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá, mire, todo esto básicamente viene siendo nuestro pequeño rango de Asia. Como tal, el precio intenta manipular, lo que hace es que en Londres manipula por debajo, en este caso, en el caso de los lows, como tal, pero no regresa a Nueva York, ¿se da de cuenta? ¿En qué parte de fractal tomaría la entrada y el liquidez de arriba? Bien, en este caso tengan presente algo, como les decía, acá en los dibujitos, ¿sí? ¿Dónde están los dibujitos? ¿Dónde dejamos los dibujitos? ¿Tan lejos? Bueno, allá en los dibujitos, no sé si se acuerdan que les estaba diciendo que el mercado, aquí están los dibujitos. Miren, por eso les hacía el dibujito. Miren, este impulso es lo que nos está dejando básicamente todas las sesiones anteriores, ¿cierto? Que era lo que estábamos viendo. Entonces, en este impulso podemos buscar la entrada. Podemos buscar la entrada con la manipulación que hizo en Londres como tal y preferiblemente a ver si en Nueva York o en el mismo Londres nos puede dar una posible entrada. Sí, lo mismo. Vemos nuestro impulso principal, vemos cómo se nos enranga, vemos manipulación, decidimos entrar. Si el mercado nos da buenas oportunidades o al menos por confirmación o vemos un buen point, podemos entrar por riesgo o esperamos una confirmación y nos metemos ya sea en Nueva York o incluso también en Londres. Listo. Casi siempre, la gran mayoría de las veces, la gente le gusta buscarlo más o más la entrada en Nueva York. Le gusta buscar más la entrada porque se supone que la dan un poquito más clara, ¿sí? Pero como se están dando de cuenta, en el trading nada es una regla, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí los dibujitos dice que tiene que manipular por arriba, tiene que manipular por abajo, pero estamos viendo que en algunos momentos viene, manipula solamente hacia un solo extremo, pero luego no manipula el otro. Entonces, ¿qué pasa ahí? Sencillo, la respuesta es simple, nada de regla, ¿sí? Imagínense que el precio, para que ustedes me entiendan este término que yo utilizo tanto, que nada de regla, imagínense que el precio hiciera esto, uno, dos, baja nuevamente, y tres. Hagan de cuenta que esto fuera una regla inédita. ¿Qué quiere decir? Al tercer toque, un ejemplo, el mercado siempre tiene que caer. Imagínense que eso fuera una regla inédita. A ver si ustedes estarían aquí incluso en esta clase aprendiendo algo. Pues aprendas esa regla, tres toques, identifiquen el tercer toque, métale la casa, venda el perro, venda la suegra, venda a todo el mundo y métase. Por eso es que les digo, nada es una regla. Si me hago entender, esto es un juego de probabilidades, para que entiendan esa expresión que yo utilizo tanto, ¿sí? A esto es a lo que me refiero. Como no es una regla, yo tengo mucha probabilidad que aquí en el tercer toque, para los que operan de esta forma, claro está, el precio me respete y salga un trade a mi favor. Pero como no es una regla, si fuera una regla, ay bendito, yo creo que nunca nos conociéramos las caras los traders. La configuración sobre el indicador es esta. Pues yo, la que yo utilizo, pues, es esta como tal. Los horarios que yo tengo establecidos, pues cada quien puede establecer los horarios como los desee. Los colores, pues obviamente ya los colores van como ustedes quieran. Chicos, hasta aquí, ¿tienen dudas, inquietudes? ¿Si está quedando todo claro?
Miren, por ejemplo, aquí vamos a tratar de entender cómo se dice una posible entrada, porque hablar en tono pasado es fácil. Ahí todo el mundo es buen trader. Todo el mundo es buen trader, pero venga y dígale pues que lo demuestre en tiempo real a veces. Ahí donde está el chasco. Bien, miren cómo entonces el precio nos manipula en Londres, en el mismo Londres, intenta regresar para tratar de entregar en Nueva York alcista, no lo pudo lograr como tal y posiblemente una entrada pudo haber estado acá, ¿sí? No, puede ser está más abajo, por bloque estructural, ojo, su posición, porque no puedo afirmarlo, ¿cierto? Su posición. Entonces, ahí básicamente para los que operan por bloque estructural, ve, ahí se metían con ese bloquecito y tenían una buena entrada. Para los que operan así, yo en Ararango lo más probable es que no hubiese metido así. Así que no hablo de una entrada mía, sino tratando de entender qué hizo el precio ahí. ¿Listo? Si estamos claritos, me alegra cuando la explicación la logran captar. Trato de darles todo lo más simplificado posible, que no se me complique en la vida, porque allá afuera tratan de complicar mucho la vida y realmente el trading no es de complicarnos la vida, es de entender, seguir una serie de parámetros, una serie de reglas y estamos del otro lado. Listo. Último ejemplo, vamos a ver si encontramos un último ejemplito por acá. Vea, lo que les decía. Excelente, me alegra que esto salga así. Tenemos nuestro rango, ¿cierto? Hace manipulación en London y luego, ¿qué pasa? Regresó en Nueva York. Nueva York sí pegó tremendo movimiento como tal, ¿sí? Pero entonces aquí uno dice, Juan, y entonces aquí cómo estuvo la posible entrada. Esta entrada no la no, que yo tomé, no la tomé en base a esto, obviamente. Pero a lo que me refiero es que miren, por ejemplo, ustedes vienen, desglosan muy bien el precio y pueden lograr tener muy buenas entradas como tal. Vamos a eliminar todo esto un momentico. Vamos a eliminar todo esto. Entonces, ustedes logran tener buena entrada. Por ejemplo, aquí hay una posible entrada por confirmación. Creo que hubiese sido como acá. Creo, si no me estoy equivocando así rápidamente. No fue la que yo tomé por confirmación, claro está. No me gusta estar hablando bobadas. Entonces, ¿a dónde puede ser? A nuestro último high, ¿cierto? Ahí está 1 a 7 básicamente. Poniendo, no, póngale un poquito más de stop, pues tampoco sea tan exagerado. Un 1 a 6 más que suficiente para haber terminado una sesión. Ahora, acá, este bloquecito, en este caso sí me estoy basando básicamente, digamos, que en el rojo, vean. Ahí está, entrada básicamente al pit, en pocas palabras, y los que ya se saben la regla de los order blocks, saben por qué me estoy basando en este order block, dado que cumple la regla. TP, básicamente acá, nuestro high más cercano, o al menos el más claro, vean. Ahí teníamos un 1 a 5 perfecto, o sea, más que perfecto. ¿En dónde entrarías ahí? Bien, como les estaba diciendo, aquí simplemente es de desglose del mercado, cada quien depende, por eso les decía los dos tipos de entrada, por confirmación o por riesgo. Para que sepan las entradas por confirmación, en el canal de YouTube ahí explicamos cómo tener las entradas con los shots, ¿cierto? Los cambios de carácter como tal, ¿sí? Los desglosan y sabrán meterse. Pues el que quiera entrar por riesgo, se mete por riesgo, que no tiene ningún problema. Lo más importante es manejar la buena gestión. Yo en lo personal, entrada que se me atraviese, ya sea por riesgo o por confirmación, la hago. La gran mayoría de veces por no estar esperando qué es lo que hace el mercado, yo entro por riesgo. Sí, es decir, que programo y dejo ahí. A mí me da igual. Si al final me hace un shot y digo, que se cumplió y la entrada me la dio básicamente por el shot. No, a mí me da igual. Yo en la gran mayoría de mis entradas, porque me gusta desprogramar y abrirme, lo que hago es eso, ¿sí? Entonces entro la gran mayoría de veces eh, por riesgo. Una que otra vez, claro está, cuando hay una entradita bien buena que veo bien interesante, sí suelo esperar, le hago algo de seguimiento y suelo tratar de entrar por confirmación. ¿Ok? Chicos, dudas, inquietudes, ¿les quedó claro? Se dan de cuenta que es que no tienen que seguir una regla porque, si es que no es así, entonces está mal. No, no. Interpreten, ¿qué les decía ahorita rato? Como trader, nuestra capacidad verdaderamente se mide en nuestra capacidad de adaptación al mercado como tal. Esta mañana les dije, no sé quiénes estaban pendientes allí en el grupo, les dije, estas son las zonas que espero que el precio busque. Efectivamente las buscó y tuve una entradita bastante interesante allí como tal.
¿sí? Siempre tengan presente las zonas de ineficiencia, el proceso las tiene que ya a rellenar para hacerse eficiente. Entonces, partiendo de esa lógica, ya sabemos para dónde posiblemente en la sesión el precio se nos puede estar moviendo. ¿Listo? Hay una estrategia bastante interesante para Nueva York. Voy a sacar un espacio un día de esto y nos conectamos en la sesión de Nueva York y les explico. Recuerden que no, mañana no, chicos, mañana desafortunadamente no vamos a tener clase porque voy a estar en otro evento, así que mañana sí llego muchísimo más tarde. El jueves tenemos clase, el jueves con el favor de Dios nos vamos eh, con operativa en vivo en este caso de Forex, el mercado de Forex. Vamos a tratar de dejar unas 2 o 3 entradas programadas como tal, listo. Ya ustedes se dieron de cuenta que toda la carreta que se aprende de trading, que esto, que lo otro, que liquidez y un poco de cosas, cuando está uno buscando las entradas, se resumen. Sí, hay gente que le gusta rayar mucho la pantalla para meter mono. Al final todo está resumido. Si nos importa es el rango operativo y nos enfocamos en nuestro rango y a trabajar en él. ¿Sí? ¿De qué forma llegaste a programar los horarios de Nueva York y Londres? ¿Qué broker usas para que no sea tan manipulado? Bueno, en este caso, como tal, eh, compañías de fondeo, les recomiendo FTMO y MyForest Fund. Broker que yo utilizo de personal, mi cuenta personal, FS Choice. También utilizo Tip1000 y también utilizo XTB. Son los brokers que actualmente utilizo para cuentas personal, incluyendo DERI, tanto DERI para sintéticos como eh, para también mercado de Forex e índices normales. El broker DERI es muy bueno también para eso como tal. Listo. Y la forma como lo configuré, como te digo, buscas el indicador, el Forex Trading Session y vas poniendo simplemente los horarios, por ejemplo, 8, te da aquí 8:00 hasta las 11, te da las 11:00 y simplemente aceptar. Listo. Sí, operativa en vivo. Tenemos operativa en vivo para, exacto, aplicar todo lo estudiado y hacer repaso general. Siempre en la operativa en vivo es que usted pone básicamente en práctica lo que usted está haciendo, porque por más backtesting que usted haga, el backtesting lo tiene que hacer en lo que ya sucedió, ¿cierto? Entonces, como tal, siempre es importante operativa en vivo. Eh, ¿Alguna otra pregunta, alguna duda, chicos? En el momentico no les sabría decir. O al menos yo en un momentico estoy un poquito quieto con el tema de Rocket 21 por ahora. Sí, esperar más adelante. A ver, otro broker que también utilizo, que en este caso es porque trabajo con ellos con temas de convenio, es con ATFX, ¿sí? Debido a que tiene oficinas aquí en Colombia, tiene oficinas en México como tal, ¿sí? Entonces, también. ¿Alguna otra duda, alguna otra inquietud? Allí, por supuesto, escoja el broker que mejor le parezca a ustedes. Cada broker, como sabemos, ofrece cuenta estándar y cuenta cero spray o cuenta ROT. Entonces, ya obviamente depende de cada uno allí. Dudas, inquietudes, algo más que quieran saber. Sí, la clase quedó grabada y les voy a ¿qué broker deja retirar fácil? Yo en este caso, bueno, principalmente yo la gran mayoría de los brokers utilizo, eh, retiro a través de criptomonedas. No me gusta mandar a mi cuenta bancaria, uno porque se me demora mucho, principalmente, es una de las razones. Dos, porque por supuesto todo ese monto está entrando a la cuenta y ya ustedes entenderán, ¿cierto? Entonces utilizo la gran mayoría de veces, mis métodos son depósito y retiro a través de criptomonedas como tal. No les recomiendo monederos virtuales como Skrill, Neteller y todo eso porque sale súper caro, ¿sí? Entonces no les recomiendo. Traten de hacerlo de una forma directa, como sabe, a través de cripto o en este caso a través de una cuenta bancaria o tarjeta de débito o crédito. Sí, en Binance. Utilizo la plataforma de Binance actualmente. Bueno, también es porque tengo convenios con ellos, entonces se me es mucho más fácil y mucho más seguro, porque algunos ya saben, Binance suele hacer cierre de cuentas sin dar ninguna explicación, entonces al menos hasta ahora, debido al convenio, pues me sirve por el volumen, ¿sí? En cuanto a alcanzarte la rentabilidad, si me preguntas en cuanto a tiempo, básicamente es un proceso cerca de año, año y medio más o menos para lograr, digamos, comenzar a ver consistencia, que es lo más importante, ¿sí? La rentabilidad es resultado de la buena consistencia. Entonces, esa consistencia la comencé a alcanzar más o menos en ese tiempo. Pero hay que tener presente que yo nunca, ya les he contado un poquito, nunca he tenido un mentor.
por no tener un mentor, por supuesto, mi proceso fue mucho más lento. Hay gente que he escuchado que ha alcanzado ya a ver resultados de consistencia a los 6 meses, 5 meses. Hay un alumno, no sé si estará conectado acá, que básicamente lleva un proceso no muy largo de unos cuantos meses y ya está metiendo trades como locos. Cuando me refiero, digo esto, me refiero de buena calidad, no de cantidad, sino de buena calidad. Ratios 1:4, 1:5, 1:6. No hay que buscar ratios exagerados, pero ya tiene consistencia, ¿sí? Está trabajando fuertemente en el tema de la consistencia. Bueno, chicos, sin más, los dejo. Ya saben, mañana desafortunadamente no puedo estar. Así que un abrazo. Gracias a ustedes por conectarse. Gracias. Espero hayan aprendido. La clase les queda ahorita en un ratico en el canal de YouTube. ¿Listo? Así que aquí en el canal de YouTube hay un tema de fractalidad. Así que, chicos, chao, chao. Bendiciones. Cuídense, que tengan excelente noche y continúen aprendiendo. ¿Listo? Nos vemos.